Si sos deportista y querés mejorar tu rendimiento deportivo, este video es para vos. La alimentación es fundamental para tener más energías en tus entrenamientos, para poder correr más distancia, para ser más fuerte, para ser más rápido, para poder hacer más cambios de dirección, entonces para recuperarte de tus entrenamientos, para evitar lesionarte, para evitar acalambrarte. Entonces la alimentación es muy pero muy importante para el deportista, ¿ok? Hoy vamos a ver cómo podés tener más energía en tus entrenamientos a través de la alimentación. Primero vamos a hablar de qué alimentos comer para tener energía. Después, qué cantidad debemos comer, porque si comes en exceso vas a engordar, pero si comes muy poca cantidad no vas a tener energía y te podés lesionar. Consumiendo muy pocas calorías aumenta la probabilidad de lesión. Y consumiendo exceso de calorías, el exceso de calorías primero que nada inflama, que también te puede lesionar y te va a engordar. Entonces vamos a dar la cantidad exacta. También vamos a dar cuántas comidas debemos hacer, si hay que hacer ayuno intermitente, si sos deportista o si no es necesario. Qué comer antes de un entrenamiento para tener energía y rendir bien y evitar dolores de panza, porque si comes demasiada cantidad te va a dar dolor de panza, pero si comes muy poco no vas a tener energía. También vamos a ver si hay que comer durante un entrenamiento. Cuando los entrenamientos son muy cortos no va a ser necesario, pero si tu entrenamiento es muy largo, sí es obligatorio que consumas, que lo vamos a ver bien, ¿tá? Todo el detalle. ¿Qué cantidad de hidratos de carbono tenemos que consumir después de entrenar para recuperar todo un entrenamiento? Todos saben que después de entrenar hay que comer proteína para recuperarse, pero los hidratos de carbono también son muy pero muy importantes, ¿ok? Es inclusive quizás más importante que la proteína para consumir enseguida después de entrenar. Las dos son importantes, ¿ok? Y vamos a hablar de suplementos que sí sirven, que tienen evidencia científica de que sirven. Por un tema ético no voy a recomendar marcas, no me pidan que recomiende marcas, sino que voy a hablar de suplementos a nivel genérico. Hay suplementos que sirven y hay suplementos que no sirven, ¿ok? Y dentro de esos suplementos que sirven para algunos deportes ciertos suplementos y otros suplementos sirven para otros deportes y es totalmente individual. Por ejemplo, hay suplementos que sirven para fútbol, pero sirve para ciertos jugadores de fútbol que necesitan eso, pero otros jugadores de fútbol no lo van a necesitar. Pero eso, vamos a hablar de todo el tema alimenticio para tener energía, pero no solamente para el futbolista, sino que también para el que va al gimnasio, para el que hace rugby, para el que juega hockey, para deportes de resistencia, personas que hacen ciclismo. Esto le va a servir para todos los deportes, pero también lo vamos a individualizar. Vamos a ver qué cantidad se tiene que consumir de hidratos de carbono según cada deporte, ¿ok? Porque no es lo mismo la cantidad de hidratos de carbono que tiene que consumir un triatleta, un maratonista, que una persona que juega al tenis, por ejemplo, o una persona que va al gimnasio. Son cantidades muy distintas y no es lo mismo la cantidad de hidrato de carbono que tiene que consumir una persona que pesa 50 kilos que una persona que pesa 90 kilos. Ahora le vamos a dar todo al detalle bien explicado. Si tienen dudas también me lo escriben en los comentarios, yo los voy a estar ayudando. Por lo menos los primeros días voy a estar respondiéndole a todos. Después quizás el video se vuelve viejo, pero y ahí no esté respondiendo más. Pero por lo menos los primeros días sí voy a estar respondiendo. Primero que nada, hay que entender que los hidratos de carbono son el mejor combustible para el deportista. Estos nos van a dar muchísima energía y dan mucho mejor energía de forma mucho más eficaz y eficiente que las grasas, ¿ok? El tema es que los hidratos de carbono, las reservas son más limitadas que la de las grasas. Entonces lo ideal es llenar nuestras reservas de hidrato de carbono en nuestro cuerpo llamadas glucógeno, donde se almacenan principalmente en los músculos y también en el hígado, y estas nos van a dar energía para poder correr más, ser más fuertes, cansarnos menos. Pero si consumimos en exceso vamos a engordar. En exceso, ¿ok? Entonces, ¿qué alimentos tienen hidrato de carbono? Que sí hay que consumirlos para el deportista. El arroz es un muy buen alimento, es por eso que muchos fisiculturistas comen arroz también, porque también te ayuda a ganar masa muscular, porque entrenás más fuerte, tenés más resistencia y ganas más músculo, ¿ok? También lo consumen muchos maratonistas, porque les va a dar más energía. La avena, también muy conocida en el mundo del fitness, para ganar masa muscular, para tener más energía, también tiene un poquito de proteína. La quinoa es una muy buena fuente de hidrato de carbono, tiene fibra, es muy saludable, tiene nutrientes de buena calidad, también tiene proteína y una buena cantidad dentro de todo. La desventaja que es muy cara. La pasta también es un muy buen alimento para consumir si sos deportista. El pan, muchas personas piensan, no, no puedo comer pan porque voy a engordar. No, todos los deportistas que entrenan muy intenso consumen pan, ¿ok? Quizás en un periodo que están haciendo una dieta extrema,
porque tienen que llegar a un peso, quizás ahí no lo están consumiendo. Pero en general sí, la papa es un muy buen alimento para el deportista, pero es importante que se consuma de forma adecuada. De forma hervida es lo mejor y si no al horno. Evitar papa frita, eso sí no lo deberías consumir. El boniato también es otro muy buen alimento. Las arvejas, también los porotos, también conocidos como frijoles en otros países, o frijoles, no sé el acento muy bien. Los garbanzos también tienen bastante fibra, tienen proteína, tienen hierro. Las lentejas, lo mismo, mucha fibra, proteína, pero también tienen mucho hidrato de carbono. Entonces, todos estos alimentos tienen bastante hidrato de carbono. Hay que comer fruta, la fruta no engorda, la fruta no es tóxica, sino que tiene antioxidantes, te va a desinflamar, es muy saludable y te va a ayudar a que no te falten esas vitaminas y minerales en el día a día y las verduras también. El tema de las verduras, en otro día lo voy a hablar en el deportista, ¿ok? Es muy importante que se consuman, pero siempre y cuando sean en cantidades necesarias y depende de cada deporte, ¿ok? Porque también te da mucha saciedad y a veces tenés que entrenar demasiadas horas y hay que tener cuidado con la cantidad. Pero eso lo vamos a hablar después. Después hay otros hidratos de carbono que se les dice hidrato de carbono simple, que estos son hidratos de carbono de rápida absorción. La ventaja es que cuando los consumís no te cae tan pesado como los hidratos de carbono complejos que eran los anteriores que se les estuve mencionando, ¿ok? Te va a dar energía en el momento. Pero estos alimentos que les voy a mencionar ahora es solamente para consumir cerca de los entrenamientos. Nunca se deberían consumir alejado de los entrenamientos. Por ejemplo, caramelos, geles, maltodextrina, bebidas deportivas como la Gatorade, Powerade, la marca que quieran. Solamente en entrenamientos intensos y largos. Pero, por ejemplo, caramelos, ¿es malo para la salud? Sí, los caramelos son malos para la salud. ¿Por qué? Porque tienen bastante azúcar. Pero te va a dar energía al momento. Entonces, si sos deportista, podés consumirlo siempre y cuando seas cerca de un entrenamiento. Alejado lo evitaría. ¿Cuántas comidas debemos hacer en el día? Primero que nada hay que entender que el deportista tiene que consumir al menos los hidratos de carbono en 4 tiempos de comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. No recomiendo saltearse ni el desayuno ni la cena. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que los hidratos de carbono lo ideal es que se consuman distribuidos durante el día para poder absorberlos de forma adecuada y almacenarlos de forma de glucógeno y evitar que se almacenen en forma de grasa, ¿ok? Y evitar esos picos de insulina excesivamente grandes. Entonces, ¿cuántas comidas debemos hacer? Mínimo 4, desayuno, almuerzo, merienda, cena. ¿Hay que hacer más? Bueno, a veces sí, a veces no, eso es muy individual, pero por lo menos no saltearse esas comidas. Eso es muy importante. Los hidratos de carbono tienen que estar antes de entrenar, durante el entrenamiento a veces y después de entrenar para recuperarse. Acuérdense también de darle like, me gusta, la manito así, es un segundo, ustedes aprietan la manito así, no les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo, el me gusta me ayuda muchísimo, acuérdense. Antes de seguir, acuérdense de eso y si quieren seguir aprendiendo sobre nutrición para ser mejores deportistas, ganar músculo, perder grasa, tener más energía, que les hable sobre suplementos, suscribirse así les llega noticias mías, ¿ok? Pero eso. Vamos a seguir. Y no recomiendo el ayuno intermitente en deportistas. Es muy distinto ayuno intermitente para la salud, ayuno intermitente para la pérdida de grasa y ayuno intermitente para el deportista. Para el deportista no, porque lo que están buscando es recuperarse y rendimiento deportivo. Entonces, ayuno intermitente no se hace. Y los hidratos de carbono los dividimos en partes relativamente parecidas durante todo el día. ¿Qué comer antes de un entrenamiento? Bueno, eso va a depender también a qué hora del día es tu entrenamiento. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, antes de un entrenamiento podés comer pasta o podés comer arroz con un poco de pescado. Ok, sí, pero me decís, no, yo entreno a las 7 de la mañana. No, no voy a comer eso. Y tienes toda la razón. Entonces, va a depender en qué momento del día comas. Por ejemplo, que entrenes, perdona. Si vas a entrenar bien, pero bien en la mañana, lo que tenés que hacer es, si no tenés tiempo para desayunar mucho, consumir algún hidrato de carbono simple y listo. Si querés algo de poquito de proteína, depende de cuánto tiempo tengas para descansar y si no lo consumís después de entrenar. Pero antes de entrenar te puedes tomar, por ejemplo, un vaso de jugo de naranja. Muchas personas me dicen, Timo, pero el jugo no es peor que la fruta. Sí, es menos saludable que la fruta pero la fruta tiene bastante fibra y el jugo no. Entonces el jugo lo vas a poder digerir más fácil
antes de entrenar. Entonces, cerca de los entrenamientos, si es enseguida antes de entrenar, es mejor que te tomes un jugo de naranja antes que comas, no sé, 4 naranjas enteras. Así la podés digerir bien. Pero si es alejado de los entrenamientos, siempre la fruta entera. O podés comerte un puñado de pasas de uva antes, o comerte una banana, algo liviano que no te caiga muy pesado. Si tenés bastante tiempo para desayunar o comer otras comidas o es en la merienda y entrenas más en la noche, por ejemplo, tenés 3 horas para entrenar, comer y después entrenar, podés comer avena, podés comer arroz, podés comer papa, todos los alimentos antes que le dije. Si tienen fibra, tienen que ser más alejados de los entrenamientos. Si no tienen tanta fibra, por ejemplo, las lentejas y los garbanzos o los porotos tienen bastante fibra. Tratar de comerlos si lo vas a comer 4 horas antes de los entrenamientos. Y antes de un entrenamiento, por ejemplo, media hora antes, 100% se tienen que evitar los alimentos con mucha grasa. Hay que evitar huevos revueltos si vas a comer y enseguida entrenar, ¿ok? Por la yema, o sea, la yema no es que sea mala para la salud, pero te va a costar digerirla. Entonces, antes de un entrenamiento puedes comer claras de huevo con tostadas, que es pan, ¿ok? Pero la yema le evitaría. O la palta, también conocida como aguacate, es muy saludable, pero antes de un entrenamiento no, consumíla más alejada. O, por ejemplo, mantequilla de maní, enseguida antes de un entrenamiento no la consumas, consumila o después de entrenar o más alejada. ¿Tá? Eso es muy importante. Pero antes de entrenar se consumen hidrato de carbono y un poquito de proteína. Y tratar de que casi que cero grasas. Si son 4 o 5 horas antes del entrenamiento, ahí sí puedes consumir grasas. Pero yo te digo si es muy cerca. Acuérdense de darle el me gusta, no se olviden, que me ayuda mucho. Bueno, energía durante el entrenamiento. ¿Qué comer y qué cantidad? Esto es un tema que es muy pero muy importante. Muchos deportistas no lo tienen en cuenta, ¿ok? Si sos una persona que va a ir al gimnasio y entrena una sola hora, no es necesario que consumas hidrato de carbono. Si vas a jugar al tenis con amigos y vas a jugar una horita y es muy tranqui, como un peloteo, así, tampoco. Pero por ejemplo, si jugás al fútbol durante una práctica, no consumiría hidratos de carbono, así te vas un poco adaptando a la fatiga, a entrenar sin esos hidratos de carbono. Pero un día de partido, por ejemplo, en el entretiempo, en el descanso, podés consumirte unos 40 gramos de hidratos de carbono. Si no sabes cuántos son 40 gramos de hidrato de carbono, hay muchas formas para saber. La forma ideal es que agarres una tabla de composición química de alimentos donde te dice cada alimento cuántos gramos tiene, cada 100 gramos, pero eso es muy complejo. En el 99% de las personas no lo van a saber hacer. Entonces, si querés saber cuántos son 40 gramos de hidrato de carbono, te bajás una aplicación de celular y pones, no sé, tal alimento y te dice cuántos gramos de hidrato de carbono. En un partido de deportes de equipo, en el entretiempo, con 40 gramos vas a estar bien. Si juegas al rugby, al hockey, al fútbol, al básquetbol, en el descanso, ahí en la mitad del partido, 40 gramos. Y esto tiene que ser 40 gramos de hidrato de carbono simple, evitar alimentos con grasas, evitar alimentos con proteína, ¿ok? Nunca se debe tomar un whey protein en la mitad de un partido, eso nunca, pero nunca, ¿está? ¿Qué podés comer, por ejemplo, en la mitad de un entrenamiento? Pasas de uva, banana, barritas energéticas, que no son lo mismo que barritas proteicas. Barritas energéticas son bajas en proteínas, pero altas en hidrato de carbono, ¿ok? Gomitas azucaradas, sí, si el azúcar no es mala, sí, el azúcar es mala, pero te va a dar energía en el momento y te va a mejorar el rendimiento deportivo. Los geles deportivos, en lo personal, es lo que mejor me cae a mí, lo que más energía, pero eso es totalmente individual. Vos consumís lo que vos quieras, ¿ok? Si vas a consumir geles deportivos, fíjate en los ingredientes la proporción de glucosa-fructosa, ¿ok? Lo ideal es que sea una proporción de cada 2 gramos de glucosa, 1 gramo de fructosa, ¿ok? Así lo podés digerir bien y optimizar su rendimiento deportivo. Y también puedes tomar bebidas deportivas como Gatorade o Powerade o bebidas deportivas que tienen maltodextrina, pero eso. Si vas a entrenar durante 1 hora a 2 horas, podés consumir 60 gramos de hidrato de carbono por hora. Y si vas a empezar a entrenar más de 3 horas ese día, por ejemplo, los ciclistas, ya tenés que empezar a consumir de 60 gramos a 90 gramos por hora. E inclusive hay personas que llegan a 120 gramos por hora, pero son personas que están muy entrenadas. 120 gramos de hidrato de carbono por hora te puede generar mucho dolor de panza. Entonces, esa tolerancia se va entrenando. Lo que hay que hacer es ir practicando a ver cuánto podés. Si sos ciclista, bueno, a partir de la tercera hora ya tenés que estar con 90 gramos de hidrato de carbono. Capaz al principio si te da dolor de panza, puedes en los entrenamientos practicar con 80 o con 70 y vas subiendo a poco hasta llegar a los 90. Si querés después podés seguir subiendo hasta 120, pero eso es como te sientas vos. Pero
tratar de tener 90 gramos de hidrato de carbono por hora a partir de la tercera hora. Pero entre la hora y media y las 2 horas y media, 60 gramos de hidrato de carbono. Siempre hidrato de carbono simple, ¿ok? Azúcares. Mira, esta gráfica está muy buena. Te muestra que en el fútbol los últimos 15 minutos del partido es donde ocurren más lesiones. ¿Y por qué es el momento que tienen más lesiones? Por la fatiga, por el cansancio. ¿Y por qué tienen cansancio? Porque se les acaba sus reservas de glucógeno. ¿Qué era el glucógeno? La forma en la que se almacenan los hidratos de carbono. Entonces, si no consumís hidrato de carbono en el entretiempo, aumenta un poquito la probabilidad de lesionarte. Entonces, si sos futbolista, consumir hidrato de carbono en el entretiempo te va a dar más energía, más resistencia, más velocidad, pero también va a hacer que disminuya la probabilidad de lesionarte y de acalambrarte. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante para el deporte, principalmente en competencias. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono consumir después de entrenar para recuperarte del entrenamiento? Antes de contarte esto, acordate de darle me gusta. Dale me gusta que me ayudas muchísimo. Suscríbete así te siguen llegando noticias mías de nutrición deportiva para mejorar tu rendimiento deportivo. Y escribí en los comentarios de qué querés que hable en mi próximo video, que lo voy a tener muy en cuenta. Ustedes son los que me dan las ideas. Pueden decirme de qué deporte quieren que hable, porque cada deporte en realidad es totalmente individual. Y también me pueden hablar de algo más genérico, como qué desayunar, qué cenar, quiero adelgazar, quiero bajar de peso, quiero ganar músculo, lo que quieran. Respecto a la alimentación, traten de no pedirme de entrenamiento porque no estoy capacitado para hablarles de entrenamiento, pero de alimentación sí. ¿Ok? O sea, sé de entrenamiento porque entrené toda mi vida, pero no es que haya estudiado en una institución ese tema. Bueno, ¿qué cantidad de hidrato de carbono consumir después de entrenar para recuperarte del entrenamiento? Lo ideal es que consumas al menos 1 gramo de hidrato de carbono por kilo de peso. Entonces, si pesás 70 kilos, después de entrenar 70 gramos. Si pesás 90 kilos, después de entrenar 90 gramos. Y si no sabes cuántos son 70 gramos, 90 gramos de hidrato de carbono, vas a una aplicación y te fijas. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones hay? MyFitnessPal, Fat Secrets, Fitia. Hay otras. Si quieren, escriban en los comentarios y nos ayudamos entre todos y digan cuáles les sirvió a ustedes. Pero eso, 1 gramo aproximadamente. Si ese día tenés doble sesión de entrenamiento porque estás en pretemporada o al otro día o sos ciclista, entrenaste muchísimo, gastaste todas tus reservas de hidrato de carbono, pero al otro día vas a entrenar de vuelta muy pero muy intenso, puede ser 1,5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Entonces, si pesas 70, haces 70 por 1,5 y ahí tenés la cantidad de hidrato de carbono que deberías consumir después de entrenar. Es muy importante consumirlo enseguida después de entrenar porque es el mejor momento para absorber los hidratos de carbono y almacenarlos de forma de glucógeno y recuperarse de forma adecuada. Después de entrenar también lo puedes consumir con una porción de proteína, al menos 20 gramos, pero con 40, depende de cuánto peses, pero aproximadamente si quieres saber cuántos gramos de proteína, con 0,4 gramos de proteína por kilo de peso va a estar más que bien, ¿ok? Puede ser un poco menos, un poco más. Es un estimado aproximado. Y también va a depender si hiciste un entrenamiento de pesas hipertrofia o si hiciste maratón. Hay muchos suplementos que sirven para los deportistas. Hoy le voy a hablar de algunos, porque si no el video se les hace muy largo y se les hace imposible, ¿ok? Y se van a aburrir. Los geles deportivos son muy buenos para deportes de larga duración, partidos de tenis de 4 horas, 3 horas, futbolistas para el día de partido, bebidas con maltodextrina. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso? Es azúcar prácticamente, o sea que te va a dar energía en el momento. Y tiene electrolitos, tiene sodio, potasio, magnesio, que también te va a ayudar a evitar acalambrarte. La cafeína es un muy buen suplemento para los deportistas. Un día les voy a hablar más en específico de eso. Yo la consumo en pastilla porque es la mejor forma para saber la cantidad exacta que consumo de cafeína. Pero las recomendaciones van de 2 a 6 miligramos por kilo de peso. Entonces, si pesas 70, haces 70 por 2, esa es la cantidad mínima para encontrar beneficios. Y si querés saber la cantidad máxima es 70 por, o sea, tu peso por 6 y esa es la cantidad máxima de cafeína que deberías consumir. Lo consumís media hora antes de un entrenamiento aproximadamente y ya vas a notar los beneficios. Pero lo podés consumir a través de café si querés, hay chicles de cafeína, eso va en cada uno. En lo personal lo que mejor me cae es
en pastillas. Pero siempre que se consuma un suplemento, las primeras 3-4 veces siempre se consumen en entrenamientos para ver tu tolerancia. Nunca se consume un día de competencia, siempre en entrenamientos. Eso es muy importante porque hay personas que le puede generar algún efecto secundario, le puede generar taquicardia, dolor de panza, diarrea. Entonces, cuidado con los suplementos, siempre se consumen en entrenamiento. La creatina monohidratada es un muy buen suplemento para deportes principalmente de fuerza, explosividad. También se puede utilizar para fútbol, para rugby, también es muy recomendable. Pero principalmente para los que van al gimnasio es el mejor suplemento. ¿Qué cantidad? Eso, bueno, tengo un video donde habla todo sobre eso, así que pueden ir después a mi perfil, que les explica todo. Después el jugo de remolacha lo recomiendo para deportistas que hacen deportes más de resistencia o deportes intermitentes, personas que hacen CrossFit, personas que hacen fútbol o personas que hacen ciclismo o corren pero más amateur. Ya ciclistas profesionales, el jugo de remolacha no te da tantos beneficios. Si querés saber todos los datos sobre el jugo de remolacha, cómo se toma, cuánto tiempo antes, qué cantidad, cuáles son sus beneficios, también tengo un video. Entonces van a mi perfil y buscan el video del jugo de remolacha, que es uno de los mejores suplementos y es económico. Y el bicarbonato de sodio es el suplemento más económico, hay evidencia científica de que sirve y también tengo un video que pueden ir a mi perfil. Principalmente para esas personas que cuando corren mucho, hacen cambio de dirección y sienten como una quemazón en las piernas, este suplemento les puede ayudar a aliviar eso y evitar los calambres, evitar la fatiga. Es un muy buen suplemento para deportes de equipo, también para CrossFit, pero pueden ir a mi perfil que hablo bien en el detalle, qué cantidad tomar, cuánto tiempo antes, cómo se debe tomar. Dale. Pero, ahora la siguiente parte. ¿Qué cantidad de hidrato de carbono tenemos que consumir en el día? Bueno, porque si consumimos en exceso, como les dije, vamos a engordar. Y si consumimos muy poco, no vamos a tener energía, no vamos a optimizar nuestro rendimiento deportivo, no nos vamos a recuperar. Y la cantidad va a depender de cuánto entrenaste ese día o esa semana en realidad, de tu edad. No es lo mismo una persona de 40 años que una persona de 20. Tu género, las mujeres tienen que consumir un poco menos de hidrato de carbono, ahora lo vamos a ver bien, qué cantidad de menos. Si estás buscando, ¿cuál es tu objetivo? Si estás buscando salud, si estás buscando rendimiento deportivo, si estás buscando ganar músculos, si estás buscando perder grasa, estético, ok. Depende si juegas al fútbol, si haces maratón, depende del deporte que hagas. Ahora lo vamos a ver. Pero acuérdense de darle me gusta, el dedito así me ayuda mucho. Bueno, las recomendaciones que le voy a dar ahora son totalmente generales porque en realidad tengo que conocer al individuo. Esto agárrenlo con pinzas, pero es muy general, pero te va a ayudar como mejor que no saber nada. Esto totalmente te va a ayudar. Y para calcularlo, la cantidad total que consumiste en el día, eso sí, tenés que usar las aplicaciones. Hay algunas que son gratuitas, algunas que no. Ustedes prueben la que a ustedes más les guste. La cantidad que les voy a recomendar no es en realidad qué porcentaje de tus calorías tienen que ser hidrato de carbono. Eso no es lo óptimo a nivel general, a menos que seas una persona que pesa, no sé, 130 kilos. Ahí sí se puede usar el porcentualmente qué cantidad de calorías, pero lo ideal en rendimiento deportivo, que no es lo mismo que salud, buscamos cuántos gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, ¿ok? Todos los datos que les voy a contar ahora, si sos mujer, es 1 gramo menos de hidrato de carbono por kilo de peso. Entonces, si te digo, el hombre tiene que consumir 6 a 8, bueno, si sos mujer, de 5 a 7, ¿ok? De gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Si sos hombre, lo que les voy a decir ahora, y si sos mujer, 1 gramo menos. En deporte de fondo o deportes con doble horario de entrenamiento, se consume de 7 gramos de hidrato de carbono. En realidad puse a 10, pero en realidad puede ir 12, 15, 16. No es lo mismo una persona que va a correr 40 kilómetros que una persona que va a correr 10 kilómetros, que una persona que quiere hacer, no sé, 100 kilómetros. Pero eso es muy individual y porcentualmente va a ir desde un 60 a un 70% de tus calorías diarias. eh, pero ya les dije que porcentualmente eso no sirve, pero inclusive llega al 70% de tus calorías diarias. A veces un poquito más. En deporte de equipo, bueno, depende si es amateur, social, tipo universitario o profesional. Pero en deportes de equipo, básquetbol, fútbol, rugby, hockey, béisbol, deportes intermitentes también, deportes de raqueta como tenis o pádel, se consume de 5 a 7 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso.
¿ok? En el día, eso es por día. No es durante el entrenamiento, no es en una comida, es en el total del día. Es muy importante entender que 100 gramos de banana no son lo mismo que 100 gramos de hidrato de carbono. Hay una gran diferencia, tiene muchísimo menos. Entonces, ténganlo en cuenta. 100 gramos de banana no son 100 gramos de hidrato de carbono. 100 gramos de arroz no son 100 gramos de hidrato de carbono. Mucha atención a eso. En deporte de equipo, pero recreacionales, 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso o menos. No se necesita tanta cantidad. En CrossFit, bueno, también va a depender del nivel, si entrenas todos los días 1 hora o si haces 2 horas o si haces 3 veces por semana, pero a nivel general son 6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, a veces claramente más, uno de élite puede llegar a 8 sin problema. Si está buscando perder grasa corporal por un tema estético, de 3 a 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Eso sí, cuando vayas al gimnasio vas a levantar menos, vas a tener menos energía. eh, es para algunos casos en específico. No para el rendimiento deportivo durante esa temporada. Nunca debes hacer eso si estás en etapa de competencia. Si sos un futbolista, no podés hacer dieta estricta de comer poquito durante la competencia. Si vas a hacer eso, que sea en postemporada. Si es una persona que va al gimnasio 4 o 5 veces por semana, mete unas series de hipertrofia o de fuerza, con 4 o 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso va a estar perfecto. Aproximadamente va a ser un 50% de las calorías, un poco menos, un poco más. Va a depender si estás en etapa de volumen, en etapa de definición. En deporte de fuerza o de potencia, estos deportes son deportes fosfagénicos, ¿ok? Son deportes donde el esfuerzo es a máxima intensidad, pero por 1 o 2 segundos. Por ejemplo, el powerlifting, lanzamiento de bala, lanzamiento bueno, de jabalina. em, Son deportes fosfagénicos y ahí en sí la cantidad de hidrato de carbono no es tan importante, sino lo que más importante es la cantidad de calorías que se consumen en el día. Entonces, puedes consumir capaz no tantos hidratos de carbono y consumir más grasas, o puedes consumir bastantes hidratos de carbono y menos grasas. Eso va también en el individuo, en sus gustos, y consumen aproximadamente 5 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso, más o menos 1 gramo, ¿ok? Va en ese margen, o sea, de 4 a 6 gramos. En deportistas recreacionales que entrenan 2 o 3 veces por semana, 3 a 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Pero eso, denme me gusta, me ayuda muchísimo, escriban en los comentarios, manténganme motivado con estos videos, ¿dale? Muchas gracias por verme hasta el final. Saludos.